Hola, este es un video de Compartimos Literatura. En primer lugar, recuerden suscribirse al canal, es solo hacer clic en el botón rojo que está abajo a la derecha del video. Hoy vamos a hablar a pedido de María de 3 cuentos de Edgar Allan Poe. Antes de empezar, los invito a ver el otro video de Poe que tenemos en este mismo canal, en este mismo ciclo, porque es un poco más introductorio que este. Como se trata de 3 cuentos que ya son clásicos, me voy a tomar la libertad de spoilearlos y de asumir que ustedes ya lo leyeron. Así que si no los leyeron, pueden ir a verlos, están nombrados los títulos en la descripción abajo del video. Voy a empezar leyéndoles. Durante un día entero de otoño, triste, oscuro y silencioso, cuando las nubes cernían bajas y opresivas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país. Y por fin, cuando ya caían las sombras de la noche, alcancé a ver la melancólica casa de Asher. Ignoro cómo fue, pero en cuanto miré el edificio, una sensación de insoportable tristeza invadió mi espíritu. Digo insoportable porque era una sensación que no aliviaba ninguno de esos sentimientos agradables por el hecho de ser poéticos, con los cuales por lo general la mente recibe las más severas imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Miré la escena que había ante mí, la casa en sí y el sencillo paisaje de la propiedad, las paredes desnudas, las ventanas vacías que parecían ojos, los juncos escasos y siniestros, y los troncos blanquecinos de algunos árboles marchitos, secos, con una completa depresión solamente comparable como sensación terrena al despertar del fumador de opio, el amargo deslizarse a la vida diaria, la odiosa caída del velo. Era una frialdad, un abatimiento, un malestar del corazón, una irremediable melancolía de pensamiento que ningún acicate de la imaginación podía tornar en algo sublime. ¿Qué era, me detuve a pensar, lo que tanto me amilanaba al contemplar la casa Asher? Era un misterio por completo insoluble. Tampoco podía yo luchar con las sombrías fantasías que me acosaban mientras reflexionaba. Me vi obligado a caer en la poco satisfactoria conclusión de que fuera de toda duda, puesto que existen combinaciones de objetos muy simples y naturales con el poder para afectarnos así, el análisis de ese poder se encuentra entre las consideraciones que están más allá de nuestro alcance. Quizás, reflexioné, una mera disposición distinta en los detalles de la escena, en los elementos del cuadro, bastaría para modificar y tal vez hasta para anular su capacidad de causar una impresión dolorosa. Y actuando en consonancia con esa idea, dirigí mi caballo hacia la escarpada orilla de una laguna negra y fantástica, muy quieta que brillaba junto a la mansión. Pero con un estremecimiento aún más profundo que el anterior, contemplé la imagen invertida de los juncos grises, de los troncos fantasmagóricos y de las ventanas vacías que parecían ojos. Claramente este es el inicio de la caída de la casa Asher. Así empieza entonces este cuento. Fíjense cómo ya desde la primera línea, triste, solitario, oscuro, nos traslada a un mundo que es lúgubre y que es terrorífico. Y de a poco le va sumando elementos a esa atmósfera, como por ejemplo el misterio. Cuando habla del protagonista, que es Roderick Asher, dice el narrador: aunque de muchachos habíamos sido íntimos amigos, en realidad poco sabía de él, ¿no? El misterio como otro elemento que es indispensable para crear esa atmósfera terrorífica. Esa idea de la construcción de la atmósfera para escribir un cuento está muy bien explicada en ese texto del que hablábamos en el otro video, que se llama Filosofía de la composición. La brevedad del cuento, Poe decía que para leer la duración de un cuento tenía que ser que uno pudiera sentarse y leerlo de corrido. Es algo que juega a favor de la atmósfera y viceversa, ¿no? Son dos cuestiones que se retroalimentan entre sí. Un poco más adelante se agrega la idea de la figura del fantasma. Déjenme leerle otro fragmento. Mientras él hablaba, Lady Madeline, porque así se llamaba, cruzó lentamente por un lugar apartado del salón y sin haber notado mi presencia, desapareció.
La miré con una estupefacción no carente de temor, y sin embargo esa sensación me resultó imposible de explicar. Mientras la observaba alejarse, me oprimía un sentimiento de estupor. Cuando por fin una puerta se cerró tras ella, mi mirada buscó instintiva y ansiosamente el semblante del hermano. Pero él había enterrado el rostro entre sus manos, y solo alcancé a percibir que una palidez aún mayor que la habitual se extendía por los dedos descarnados entre los que se filtraban lágrimas apasionadas. Claramente este párrafo nos remite a la calidad de romántico de Poe, ¿no? Él es sin dudas un escritor del romanticismo. Pasamos entonces al segundo cuento que elegimos para hablar del terror en Poe, que es El corazón delator. En este cuento, algo basal para entender cómo se construye el terror es la perspectiva del narrador. Desde el principio, el personaje narrador nos va a contar con detalles cómo hizo para asesinar al viejo. Nos confiesa su plan y nos lo narra con la intención de explicarnos por qué eso no es una locura. De hecho, la palabra loco se repite muchas veces en el relato. Lo mismo pasa en El túnel de Ernesto Sábato. En esa novela, el pintor Juan Pablo Castel nos narra cómo fue que asesinó a María Iribarne. La diferencia entre uno y otro, además de que El túnel es una novela y El corazón delator es un cuento, es el género de la cultura industrial. El primero, o sea, El túnel, es un policial y El corazón delator es un cuento de terror. Y esa diferencia, que va a ser de género, radica claramente en la atmósfera. Si bien en los dos se trata de la misma posición del narrador para justificar su crimen, en uno de los dos, en El corazón delator, esa atmósfera es terrorífica. Y si bien los elementos son bastante realistas, el ojo de vidrio del viejo al cual el narrador del corazón delator asesina cobra una relevancia en su descripción que es hiperbólica, y eso es lo que lo hace terrorífico. Además, por supuesto que todo el tiempo se están refiriendo a actos que se llevan a cabo en la noche y en la oscuridad. La obsesión del protagonista entonces cobra una dimensión distinta en El corazón delator que en El túnel. El último cuento del que vamos a hablar es El gato negro. Este cuento también es relatado por el asesino, que a diferencia de los otros, lo que quiere es vaciar su alma porque está a punto de morir. Él no intenta explicarse. El relato entero es escalofriante justamente porque el personaje nos cuenta sin ningún apasionamiento y sin sentir ninguna culpa los distintos asesinatos. Él reconoce que son atroces y también reconoce que no siente ninguna culpa ni que se conmueve recordándolos. El elemento del gato negro, que puede ser una bruja, al principio él nos cuenta que la primera vez que lleva este gato negro a la casa, la esposa recuerda esa tradición por la cual los gatos negros son brujas, ¿no? Va a ser lo que le va a dar un condimento a este relato de terror. Pero ese condimento de alguna manera es una excusa, porque el verdadero terror está en la forma de narrar del personaje. Entonces tenemos dos aristas. Por un lado, lo fantasmagórico, ¿no? Lo fantástico de esta cuestión de el gato persiguiéndolo de alguna manera y apareciendo en lugares insólitos, como si fuera una bruja, como reivindicando la muerte tanto del gato que tenían antes como de la esposa del narrador. Y por otro lado, la psicología del personaje. Podemos pensar entonces que Poe con este cuento inaugura lo que sería después el terror psicológico. Bien, esperamos entonces que les haya gustado esta reseña, que nos sigan acompañando, que nos dejen sus comentarios sobre sus impresiones a partir de la lectura de estos cuentos, o si tienen algún pedido en especial, que pongan me gusta, que se suscriban al canal y que compartan literatura. Hasta la próxima.